hemos llegado a nuestro último día, la mitad del día nos queda y hemos podido ver cómo Dios se ha manifestado en medio de nosotros, cómo hemos podido aprender cosas nuevas, cómo hemos podido encontrarnos con Dios y recibir algo más de Él, adquirir algo nuevo para llevarlo a casa y empezar a practicar cosas nuevas, empezar a tener convicciones aún más firmes, tener cimientos aún más profundos. Y nosotros hemos declarado que vivimos para Él, hemos declarado que hemos entregado nuestra vida 100% a su servicio. Y me imagino que ayer en la etapa en que nos juntamos en grupo y pudimos compartir algunas cosas, pudimos hacer algún compromiso. Yo te invito a que este compromiso te lo tomes en serio, porque Dios sí se lo tomó en serio, Dios sí te cree, Dios sí nos cree, Dios sí cree en nosotros. Ahora nosotros también tenemos que poner de nuestra parte y hacer que ese compromiso Dios lo vea latente, pueda ver que se cumpla, que empecemos a tener convicción sobre esos desafíos que estamos tomando, a hacer cosas nuevas y vivir por fe, empezar a dar pasos y saltos de fe. Es un tiempo en que Dios necesita que esta nueva generación dé pasos firmes, de saltos grandes de fe, para que pueda ser influyente en esta generación, para que esta generación pueda decir: ahora vivo para Él. Amén. Has cambiado mi dolor por tu amor.
cantar este poema de salvación. Resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a ser fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame las noches y ayúdame a ser fiel. Cámbiame otra vez y ayúdame a ser fiel. Y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Amén, chicos. Yo te invito a que en este último día de campamento podamos derramarnos completamente en la presencia del Señor y decirle: tú que todo lo puedes, a ti y a quien adoro. Yo sé que estamos cansados, yo tengo un sueño enorme. Estamos bien cansados, llegamos agotados. Algunos ya queremos estar en casa a lo mejor, pero ya es la última plenaria, ya es el último culto. Después de esto ya vamos a volver a nuestras casas y vamos a poder asimilar lo que acá hemos recibido. Pero yo te invito a que mientras estemos acá podamos dejar todo delante de los pies de Dios. No nos perdamos. Ya recién vamos a tener otro campamento, quizás la segunda mitad del año. No dejemos pasar ni un solo momento de este. Ni siquiera han sido 3 días. Y a pesar de que estamos cansados, podemos seguir adorándole. Yo te invito a que nos enfocamos en la adoración, a que nos dejemos quebrantar por el poder del Espíritu Santo. Amén. Toda tormenta calmada es por ti, tú lo haces siempre en mí y nada puede oponerse a mí. Tú conmigo siempre estás y nada es imposible.
sobre mí. Aquí estoy. Sé que soy un pecador, limpio por tu sangre, Señor. Siempre soy limpiado por tu fuego y unción. Y ahora sé que no hay otro amor igual. Te diste tú por mí, regalo celestial. Yo tu gracia tal como soy. No era nada y tú me diste valor. Siempre me has cambiado, Señor.
gracias por este tiempo en que hemos podido adorar tu nombre, Señor, derramarnos delante de tu presencia y reconocerte como nuestra majestad, como nuestro Rey soberano, quien gobierna sobre nuestras vidas, a quien queremos entregar toda nuestra devoción, nuestra máxima dedicación sea para ti siempre. Te damos gracias por tu amor incondicional que no depende de nuestra fidelidad. Te damos gracias por tu misericordia, por tanta gracia inmerecida, por tanto poder derramado, por tantas obras milagrosas que hemos visto en nuestra vida, por tantas cosas que no podían suceder y sucedieron, porque tú así lo permitiste. Te damos gracias, Señor. Estamos dispuestos ahora a escuchar lo que tú tienes para nosotros. Estamos con ansia de saber qué es lo que has traído para hoy. ¿Cuál es la nueva palabra que tienes para nosotros? Ayúdanos a estar conscientes de que hay algo nuevo que practicar. Y que queremos aprender y atesorar en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Chicos, pueden tomar asiento. Vamos a dejar al pastor Servando que nos dé el mensaje. Tal vez pueda colocar el púlpito, ¿no? Acá. ¿Me ayudas? Así que me... Dice la Biblia que toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. Dice la Biblia que toda rodilla se terminará postrando delante de Dios. Lo que entendemos es que Jesucristo es el Rey del universo y todo gira alrededor de Él. Pero nosotros hoy estamos acá porque entendemos que Jesucristo es el Señor del universo. Pero lo que estamos pensando, analizando y decidiendo es que Jesucristo sea el centro de nuestra vida, que es algo muy distinto. Que Jesucristo es Señor del universo entero, ya está claro. Pero, ¿será Jesús en mi vida? ¿Estará Él en el centro? Esa es la pregunta. Y Jesucristo no estará en el centro de tu vida a menos de que vos lo coloques. Jesucristo no estará en el centro de tu corazón a menos de que vos, en un acto de tu voluntad, decidas colocarlo. Esto cambia las cosas, porque que Él es Dios y Señor del universo entero, insisto, ya está claro. Pero ¿será Él el Señor de tu vida? ¿Será Él el Señor de mi vida? Esta actitud de colocar a Jesús una y otra vez como Señor no se agota. Yo tengo 22 años en Cristo, caminando de la mano de Jesús. Y ayer escuchaba a Cristian Rizzo, escuchaba al pastor Daniel Tomasini y buscaba en mi vida áreas en donde aplicar las verdades que predicaban. Y encontré, y hasta me sobraron, algunas me di cuenta y no pude ni ponerlas en primer lugar delante del Señor, de la cantidad de cosas que había. Miren, chicos, Jesús en el centro, suena lindo, y Él estará en el centro, solamente si vos lo colocás. Hay áreas de tu vida y de mi vida que
necesitan un ajuste, que necesitan descubrir qué es Jesús en el centro. El apóstol Pablo de repente cree en Jesús. Iba camino, como decía Cristian, a exterminar a los cristianos, a matarlos. Él era judío, celoso, entonces iba camino a matar a todos los cristianos que encontrara. Pero de repente iba camino a una ciudad llamada Damasco y se encuentra con el Señor Jesús y cree en el Señor Jesús. Cree porque lo ve, porque se le aparece, porque le habla. Pero allí mismo hace un ajuste impresionante en su vida y además de creer, dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Claro, no es solo una cuestión de creer. Aquel que dice creo en Jesús y no lo sigue, no le creo que creyó. Porque la verdadera experiencia con Dios es seguirle. Si no, no hubo verdadera fe y verdadero encuentro con Cristo. El apóstol Pablo es un ejemplo muy importante para nosotros. De repente creyó, se convenció de que él estaba equivocado y Jesucristo pasó rápidamente a estar al centro de su vida. Y allí entonces expresó lo único que podía expresar un verdadero creyente en Jesucristo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí Dios le habló. El libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11, yo se los leo, dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Jesucristo es Señor del universo. ¿Será Señor de mi vida? Esa es una pregunta que solo vos podés responder. 5:12 de Apocalipsis también. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Qué palabras de glorificación del Señor Jesús, de adoración. Él es Señor del universo. Y estoy aquí y vos estás aquí para hacer de ese cartel una realidad. Yo quiero que Jesús esté en el centro de mi vida. Y no lo estará. No lo estará a menos de que vos lo coloques voluntariamente. Puede llegar a sorprendernos el lugar que Dios le da a la voluntad del cristiano de hacer su voluntad o no hacerla. Nos sorprende cuánto Dios espera que vos y yo decidamos, que vos y yo tomemos una decisión. ¿Cómo? ¿No lo tenía que hacer todo Dios? ¿No lo hacía todo Él? ¿Con creer no bastaba? Evidentemente no. Por lo que dice la palabra de Dios, un cristiano obediente y un cristiano desobediente son dos actitudes que pueden estar dentro de toda la creyentada, como dicen, de toda la cantidad de cristianos. Hay muchos que son obedientes y otros que no lo son. El apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, les voy a pedir que por favor la busquen. Pero yo voy a leer una versión que dudo que la mayoría de ustedes la tenga. Yo tengo la versión del lenguaje actual.
se los voy a leer yo. Entonces no lo busquen, por favor. Colosenses 3. El apóstol Pablo le habla a cristianos, le habla a una iglesia entera, a un grupo de creyentes. Y fíjense qué interesante lo que les dice. ¿Qué es lo que en la mente del apóstol Pablo realmente le preocupa de la vida de los cristianos? Dios les dio vida nueva, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso, dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo, pues ustedes ya han muerto para el mundo y ahora por medio de Cristo Dios les ha dado la vida verdadera. Cuando Cristo venga, también ustedes estarán con Él y compartirán su gloriosa presencia. Por eso, den muerte a todos sus malos deseos. No tengan relaciones sexuales prohibidas. No sean indecentes. Dominen sus malos deseos y no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos. Todo esto hace que Dios se enoje con los desobedientes. Ustedes mismos se comportaban así antes de conocer a Cristo, pero ahora tienen que dejar también todo esto. No se enojen, no busquen hacer el mal unos a otros, no ofendan a Dios ni insulten a sus semejantes, ni se mientan unos a otros, porque ustedes ya han dejado la vida de pecado y ahora viven de manera diferente. En realidad, ustedes son personas nuevas, que cada vez se parecen más a Dios, su Creador, y cada vez lo conocen mejor. Por eso, ya no importa si alguien es judío o no lo es, o si está circuncidado o no lo está. Tampoco tiene importancia si pertenece a un pueblo muy desarrollado o a un pueblo poco desarrollado, o si es esclavo o si es libre. Lo que importa es que Cristo lo es todo y está en todos. Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso, vivan como se espera de ustedes. Amen a los demás. Sean buenos. Sean humildes. Sean amables. Sean pacientes. Sean tolerantes los unos con los otros. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónese, así como el Señor los ha perdonado a cada uno de ustedes. Y sobre todo, ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. Ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. No se olviden nunca de las maravillas o de las maravillosas enseñanzas de Cristo. Y cuando se enseñen unos a otros o se corrijan, háganlo de manera inteligente, háganlo de manera espiritual y cariñosa. Canten salmos, canten himnos y cánticos espirituales, dando gracias a Dios por todo. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. Y denle gracias a Dios el Padre por lo que Cristo ha hecho por cada uno de ustedes con tanto amor. Esto que leímos es una palabra que Dios le da al apóstol Pablo para dársela a esta iglesia de la ciudad de Colosas. Vivían aquí muchos cristianos y en medio de todo ese grupo muy grande de cristianos tenían que guardar esta palabra en su corazón y corregir sus vidas, decidir colocar a Jesús en el centro. Y a Jesús se lo coloca en el centro por primera vez y se lo sigue colocando en el centro día a día. Cada vez que descubrimos algo que debe ser cambiado,
Ninguno de nosotros es un cristiano perfecto. Ninguno de nosotros puede alcanzar la perfección. Ninguno de nosotros puede decir que no tiene pecado. No lo puede decir hoy y no lo podrá decir nunca, porque nunca dejaremos de ser pecadores. Nunca dejaremos de equivocarnos delante de Dios. Pero déjenme decirles algo que ya se los he dicho varias veces. Existen dos tipos de cristianos: cristianos obedientes y cristianos desobedientes. Ambos creen en el Señor Jesús, pero el cristiano obediente entendió que quiere seguir al Señor Jesús y ponerlo como modelo cada día de su vida. Cuando se pregunta, ¿cómo tengo que vivir?, su referente es Cristo. Va al Señor Jesús, va a las actitudes de Jesús y se fija si está poniendo sus pies en las pisadas de Jesús. Ese es el cristiano obediente, el pecador obediente, que aunque se sigue equivocando, busca permanentemente corregir el rumbo de su vida hacia la voluntad de Jesús. No practica el pecado. No es que no peca, es que no lo practica, que es algo muy distinto. No lo practica voluntariamente. El cristiano obediente, cuando se da cuenta que se equivocó en algo, toma la decisión de cambiar. El cristiano desobediente no toma la decisión de cambiar. No le importa. Va a encontrar 1000 justificativos. Va a encontrar 1000 excusas. Hasta puede llegar a legitimar espiritualmente lo que hace. Y eso es gravísimo. El cristiano obediente busca la guía de Dios. El cristiano obediente tiene un tiempo en el día en que dice: Señor, hoy necesito tu guía sobre mi corazón. Si vos no me guías, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué decisiones voy a tomar? ¿Cómo voy a vivir este día si vos no estás conmigo? Este día será una catástrofe para mí si vos no estás conmigo, porque yo quiero ser un cristiano obediente. El cristiano obediente es un adorador. ¿Por qué decimos que es un adorador? Porque el adorador es una persona que pone su vida en el altar de Dios. No es solamente una persona que canta. Nosotros normalmente decimos ministerio de adoración al ministerio de música. Pero la adoración es la música, pero va mucho más allá de la música. Porque la verdadera adoración es la obediencia. Yo soy un verdadero adorador de Dios cuando lo obedezco. Cuando quiero hacer algo, cuando quiero hacer eso y no quiero hacer ninguna otra cosa, y eso que quiero hacer, lo quiero de verdad, y me muero de ganas de hacerlo. Pero de repente me doy cuenta que no es lo que Dios quiere para mi vida. Entonces es allí donde digo: Señor, yo quiero esto, pero me doy cuenta que vos estás queriendo otra cosa para mí. Y yo en este momento decido honrarte. Decido, igual que vos moriste en esa cruz en obediencia, yo también me declaro crucificado en Cristo Jesús. Este es el texto que usaba en el día de ayer Cristian, cuando nos decía que el apóstol Pablo escribía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, esta es la adoración. El cristiano obediente es un adorador. No es una persona que solamente canta, no es una persona que solamente va a la iglesia, no es una persona que solamente ofrenda, no es una persona que cumple con un montón de cosas muy lindas que nos pueden enriquecer mucho, pero el adorador es algo
que está mucho más allá. Y el cristiano desobediente, su modelo no es Jesús. Tal vez creyó en el Jesús histórico, pero no creyó que Jesús es Señor de su vida. Si su modelo no es Cristo, ¿cuál será su modelo? Mirará la tele, mirará a Tinelli y querrá ser como alguno de ellos. Mirará a algún político violento y agresivo y querrá ser igual. Mirará, ¿qué mirará? Tantas cosas puede mirar. Hay tanto para mirar y no copiar a Jesús. Tanto, 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 que a veces es un trabajo tan cuidadoso y meticuloso el imitar a Jesús verdaderamente. Practica el pecado con libertad, no le importa. Sabe que algo está mal, no le importa, no registra, no pide perdón, no cambia. No busca la guía de Dios, le da lo mismo arrancar un día como sea. No le interesa que Dios lo guíe. No cuenta con ese elemento fundamental para encarar un día desafiante, un día difícil. Tiene acciones religiosas automáticas. Cristianos desobedientes, puede ser cristianos evangélicos, que hacen un montón de cosas automáticas, religiosas. Pero aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. La humildad. ¿Cómo te podés convertir? ¿Y cómo me puedo convertir en un cristiano obediente? Necesito humildad. Ayúdame, Señor. Quiero ser humilde hoy para convertirme en un cristiano pecador, pero obediente. Pecador, pero que corrige su vida hacia el centro de la voluntad de Dios. Pecador, porque nunca seré perfecto y siempre necesitaré al Salvador Jesús sobre mi vida. Pero cada vez que Dios me hable, cada vez que me muestre que algo está equivocado en mí, voy a tomar la decisión de colocar a Jesús en el centro. ¿Qué tendré que dejar? Lo que sea que tengas que dejar será más chiquito que Jesús. Será más insignificante que todo lo que Jesús puede darte y puede bendecir tu vida. Nos vamos a dividir en grupos. Vamos a hacer un taller. Les encomiendo especialmente a los moderadores, ahora que vamos a armar el taller, que dejen que cada uno de los integrantes del taller den su opinión en cada una de las preguntas. ¿Sí? Por favor. Aunque sea una opinión cortita, aunque la opinión parezca al propio criterio del que la dice insignificante, no importa, por eso es taller, porque necesitamos pensar y construir la respuesta de cada una de las preguntas que vamos a trabajar en un ratito. ¿Sí? Me gustaría orar, me gustaría pedirle a Cristian, el director del campamento, que se acerque. ¿Está con el asado? Bueno, entonces vamos a dejarlo que mejor haga el asado. Escucharon la palabra asado y se olvidaron de todo lo demás. Bueno, oramos y pasamos a los grupos. ¿Sí? Bueno, acompáñenme por favor en esta oración. Querido Señor, gracias por este día. Gracias por este campamento. Gracias por toda la palabra que nos estás dando para nuestra vida y para nuestro corazón. Señor, quiero pedirte por cada uno de mis hermanos, por cada uno de mis hermanos que están aquí buscándote, que dejaron sus casas, que dejaron de estudiar, de trabajar, de hacer sus obligaciones para venir a escuchar tu voz.
que apartaron un dinero para cubrir los gastos de este campamento. Señor, vos estás viendo la actitud de cada uno de nosotros. Y quiero suplicarte en este momento, en el nombre de Jesús, que guardes en el corazón de cada uno de ellos esta palabra que hemos compartido, toda la palabra que se viene compartiendo en este campamento, y que salgamos de este lugar transformados y siendo más parecidos a Jesús. Señor, te pedimos que bendigas este tiempo de taller, que sea un tiempo importante para nuestra vida. Te necesitamos en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.